El efecto Pratfall. ¿Por qué cometer errores en público aumenta tu credibilidad si ya eres percibido como competente? Hay un principio de psicología que dice que si la gente ya te percibe como competente, admitir un error en público te hace más influyente, no menos. No es contraintuitivo solo en teoría. Es contraintuitivo porque contradice directamente el instinto que la mayoría de las personas y organizaciones activa cuando comete un error: ocultarlo, minimizarlo o negarlo. Ese instinto produce exactamente el resultado opuesto al deseado. Y las empresas y líderes más efectivos del mundo usan el principio contrario de forma sistemática, aunque casi ninguno lo nombra explícitamente. Porque admitir que la vulnerabilidad es una estrategia hace que deje de funcionar como vulnerabilidad genuina. Bienvenido a Mente Estratégica, el canal donde analizamos los mecanismos psicológicos que operan en las relaciones de influencia y poder. Hoy vamos a analizar el efecto Pratfall documentado por Elliot Aronson. ¿Por qué la perfección percibida genera distancia emocional mientras que el error visible genera cercanía? El mecanismo neurológico que lo explica. Y la revelación del análisis de la Harvard Business Review sobre gestión de crisis corporativas que muestra que este principio no opera solo en las relaciones interpersonales, sino en la reputación de organizaciones completas con consecuencias verificables en el tiempo de recuperación de confianza. Quédate hasta el final porque ese análisis de Harvard de 2016, y el dato del 63% es la parte de esta historia que más cambia la perspectiva sobre cuando el error estratégicamente comunicado es más poderoso que la perfección defensivamente mantenida. Para entender por qué el error aumenta la credibilidad necesitas entender qué produce la perfección percibida en el cerebro de quien la observa. El problema que la perfección crea. Cuando percibes a alguien como perfectamente competente, sin errores visibles y sin vulnerabilidades aparentes, tu cerebro activa un proceso de evaluación que genera distancia psicológica automática. Esa distancia no es indiferencia. Es la respuesta cognitiva a la percepción de que esa persona opera en un nivel de funcionamiento que no es el tuyo. Y cuando existe esa distancia, la influencia de esa persona sobre ti se reduce significativamente. No porque no la respetes, sino porque la percepción de distancia crea una asimetría que hace que su perspectiva parezca aplicable a su mundo, y no necesariamente al tuyo. Elliot Aronson del Departamento de Psicología de la Universidad de Texas publicó en 1966 un estudio que documentó ese mecanismo de forma experimental. Sometió a grupos de participantes a grabaciones de audio donde un candidato muy competente, con excelentes credenciales verificadas, completaba un concurso de preguntas y respuestas con un rendimiento extraordinario. En una versión de la grabación el candidato derramaba accidentalmente café sobre sí mismo al final de la entrevista. En la otra versión no ocurría nada. Cuando los participantes evaluaban al candidato que había derramado el café, su atractivo social y su credibilidad percibida eran significativamente mayores que cuando evaluaban al candidato que no había cometido ningún error. El error humanizaba. La humanización generaba cercanía. La cercanía aumentaba la influencia. Y ese mecanismo tenía una condición específica que Aronson documentó con igual precisión: solo operaba cuando el candidato era percibido como competente antes del error. Cuando el candidato era percibido como mediocre, el mismo error reducía su credibilidad en lugar de aumentarla. El efecto Pratfall no dice que los errores son buenos. Dice que los errores en personas ya percibidas como competentes producen un efecto de humanización que aumenta la influencia. Y que en personas no percibidas como competentes el mismo error produce el efecto contrario. El mecanismo que lo produce. La razón neurológica por la que el error de una persona competente aumenta su credibilidad es específica. El error activa en el observador el mecanismo de similitud, uno de los principios más documentados de la psicología social en relación con la confianza interpersonal. Cuando alguien que percibes como extraordinariamente competente comete un error que tú también podrías cometer, tu cerebro reduce la distancia psicológica entre esa persona y tú. Y esa reducción de distancia aumenta la identificación, la empatía y la confianza, que son exactamente los tres componentes que más directamente determinan la influencia de una persona sobre otra. Los líderes más influyentes de la historia documentada comprendieron ese mecanismo de forma intuitiva. Abraham Lincoln era conocido por contar historias de sus propios fracasos y errores en conversaciones con asesores y legisladores antes de proponer las decisiones más importantes de su presidencia. No como señal de debilidad, como estrategia para reducir la distancia psicológica con personas que necesitaba convencer de posiciones difíciles.
Warren Buffett incluye en cada carta anual a los accionistas de Berkshire Hathaway una descripción detallada de los errores de inversión que cometió ese año, antes de describir los aciertos. Esa práctica, mantenida durante décadas, es citada por los analistas como uno de los factores que más ha contribuido a la lealtad extraordinaria de los accionistas de Berkshire comparado con cualquier otro fondo de inversión equivalente. Lo que el análisis de Harvard reveló. La Harvard Business Review publicó en 2016 un análisis de comunicación de crisis corporativas que estudió cómo las empresas respondían a errores menores, fallos de producto, problemas de servicio y comunicaciones incorrectas y cuánto tiempo tardaban en recuperar la confianza de sus clientes según la estrategia de respuesta elegida. Los resultados cuantificaron por primera vez el valor financiero del efecto Pratfall a escala organizacional. Las empresas que admitían públicamente y con rapidez sus errores menores, antes de que se convirtieran en crisis mayores amplificadas por la cobertura mediática o las redes sociales, recuperaban la confianza medida en satisfacción de cliente, tasa de retención en un plazo un 63% más corto que las empresas que negaban, minimizaban o tardaban en reconocer los mismos errores. El mecanismo era idéntico al del estudio de Aronson pero aplicado a organizaciones. Las empresas que admitían el error activaban en sus clientes el proceso de humanización e identificación. Las empresas que lo negaban o minimizaban activaban el proceso contrario, la percepción de que la empresa priorizaba su propia imagen sobre la realidad de la experiencia del cliente. Y esa percepción, documentada en el análisis de Harvard, tardaba en promedio el 63% más en revertirse que el daño original del error que la empresa había intentado ocultar. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que la credibilidad más sólida no se construye mostrando que nunca te equivocas. Se construye demostrando cómo te comportas cuando sí te equivocas. El efecto Pratfall no es una licencia para ser incompetente. Es la documentación de que la competencia percibida más la vulnerabilidad visible produce más influencia que la competencia percibida sin ninguna señal de humanidad reconocible. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En tu campo profesional, en tu empresa o en tus relaciones más importantes, ¿cuándo fue la última vez que admitiste un error de forma rápida y pública? ¿Y cuál fue el efecto real de esa admisión en la confianza que las personas depositaron en ti después de ese momento? Y si quieres continuar explorando los mecanismos psicológicos que determinan la influencia y el poder en las relaciones más importantes, el próximo video analiza el sesgo de atribución fundamental y por qué juzgamos a los demás por su carácter mientras juzgamos nuestros propios errores por las circunstancias. Nos vemos en el próximo análisis. Porque la vulnerabilidad estratégica no es debilidad. Es la señal más sofisticada de inteligencia emocional que cualquier persona o institución puede enviar en el momento exacto en que su credibilidad está siendo evaluada.